Entonces, entonces se dice que las gopis solían decir, mi querido Krishna, si bailas te daré la mitad de un dulce. Diciendo esas palabras o dando palmadas, las gopis animaban a Krishna. La personalidad de Dios supremamente poderoso sonreía y bailaba conforme a sus deseos, como si fuera un muñeco en sus manos. A veces, cuando ellas se lo pedían, cantaba en voz muy alta. De ese modo, Krishna estaba sometido por completo a las gopis. A veces, Madre Yasoda o sus amigas gopis decían a Krishna, tráeme esto o tráeme aquello. A veces le ordenaban que les trajesen una tarima, un medidor o unos zapatos de madera. Y Krishna, al recibir la orden de sus madres, trataba de llevarles lo que pedían. Sin embargo, otras veces, como si no fuera capaz de levantar esos objetos, se limitaba a tocarlos y quedarse quieto a su lado, solo por dar placer a sus familiares. Se golpeaba el cuerpo con los brazos para demostrar que tenía fuerza de sobra. Es increíble que nosotros podamos tener acceso a esta información. Es increíble. Por eso es que uno no debe dudarlo dos veces. Todos los días dar cientos de reverencias, ojalá se pudiera. Dar muchas reverencias a los maestros espirituales. Porque imagínense que este conocimiento no es de Occidente. Este conocimiento no es material. Este conocimiento no es de este tiempo. Es un conocimiento sempiterno, siempre ha existido y siempre va a existir, pero el hecho de que siempre haya existido y siempre vaya a existir no quiere decir per se que nosotros podamos tener acceso a él así fácilmente. La misericordia y la gran fortuna que nosotros tenemos en este momento, mis queridos Vaisnavas, lo digo con mucha gratitud, es precisamente gracias a la sucesión discipular, a ese Guru Parampara, porque fíjense que todo este conocimiento fue entregado al señor Brahma directamente por la suprema personalidad de Dios Sri Krishna. Entonces, si el señor Brahma se hubiera dedicado a hacer cualquier otra cosa, el primer maestro espiritual, el señor Brahma, o su hijo Narada Muni, o Sukadeva Goswami, o Sutta Goswami, y así en esa sucesión discipular hasta nuestros días, digamos nuestro Gurudeva Brahmadvaiti Swami Maharaj, si hubiera dedicado a otra cosa, yo personalmente nunca hubiera podido tener acceso a este conocimiento. Si Srila Bhaktisiddhanta Saraswati o Srila Bhaktivinoda Thakur o Jagannath Das Babaji, el maestro espiritual de Srila Bhaktivinoda Thakur, no le hubiera entregado este conocimiento, ¿qué sería de nosotros? Por eso el Guru Parampara hace la magia, porque los Vedas están, pero ellos, a través de esa sucesión discipular, si alguno de ellos no se hubiera dedicado a otra cosa, se hubiera roto el Guru Parampara que podía, a través de esa cadena de sucesión discipular, entregarnos este conocimiento, protegerlo tal como es. Ninguno de ellos se puso a especular con otras cosas y sacar de un texto de los Vedas, de un texto, digamos, del Srimad Bhagavatam, cualquier otra cosa y ponerse a especular. No, ellos lo protegieron tal como es y nos lo entregan inmaculado, incólume, inmodificable. Por eso es tal como es el Bhagavad Gita, el Bhagavatam, como es la suprema personalidad de Dios pura, sin mezclas, sin modificaciones, nos lo entregan. Pero a través del Smriti, que es esas obras que son esas explicaciones, como muchos libros que conocemos, y las disertaciones que hace, por ejemplo, Srila Prabhupada, que recordemos que el Sruti es el Veda puro, y el Smriti ya son como esas obras que explican el Veda para que nosotros lo podamos entender.
Entonces, esos maestros, a través de todo ese tiempo, toda esa energía que plasman en todos estos escritos, explicándolo, a nosotros traduciéndolo, dándolo como agüita, como con plastilina, explicándolo, nosotros en esta época, en esta parte del mundo podemos tener acceso, y no solo podemos tener acceso, sino que podemos entender algo de todo esto. Es increíble, es increíble. Entonces, fíjense que este conocimiento es muy, muy sutil, es muy confidencial y es muy íntimo. Todas estas cosas que explican, imagínense Dios mismo, la suprema personalidad de Dios, a través del amor de las gopis, de los gopas, el ser un servidor de ellos, el a veces mostrarse como limitado con su fuerza, limitado con sus capacidades, mostrarse, pero no es una actuación. Esa sí no es una actuación, ese sí no es un rol. Así le gusta hacer a Krishna. Así es el amor de Krishna. Y nosotros poder acceder a este conocimiento es increíble. Por eso miles y millones de reverencias a los maestros espirituales y a los Vaisnavas que no dejan morir a través de estos chats, a través de todas estas clases, no dejan morir todo este conocimiento a pesar de que estamos en Kali Yuga, podemos tener acceso. Es muy, muy increíble eso. Entonces él se limitaba a tocarlos y quedarse quieto a su lado, solo por dar placer a sus familiares, y se golpeaba el cuerpo con los brazos para demostrar que tenía fuerza de sobra en ocasiones. Texto 9. Para los devotos puros que por todo el mundo podían entender sus actividades, la Suprema Personalidad de Dios Krishna mostró hasta qué punto puede someterse a sus devotos, sus sirvientes. De ese modo aumentó el placer de los Brajavasis con sus actividades infantiles. Texto 10. Una vez una vendedora de fruta anunciaba a voces: "Oh habitantes de Brindavan, vengan aquí si quieren comprar un poco de fruta". Al escucharla, Krishna tomó inmediatamente un puñado de granos de cereal y fue a cambiárselos por fruta, como si tuviese necesidad de ella. Texto 11. Casi todos los granos que Krishna llevaba en la mano se le cayeron por el camino mientras corría a toda prisa hacia la vendedora. Sin embargo, le llenó las manos con fruta. Entonces su cesto se llenó de joyas y oro. Texto 12. Cierto día, después de que Krishna arrancase los árboles Arjuna, Rohini Devi fue a llamar a Rama y a Krishna, que habían ido a orillas del río y estaban completamente absortos en jugar con los demás niños. Ahí sería Balaram. Krishna y Balaram se habían apegado tanto a su juego con los demás niños que no regresaron cuando Rohini los llamó. Ella entonces envió a Madre Yasoda a buscarlos, pues Madre Yasoda era más cariñosa con Krishna y Balaram. Si esa raza de la Madre Rohini era más fuerte de la Madre. Bueno, Krishna y Balaram estaban tan apegados a su juego con los demás niños que aunque era muy tarde, seguían jugando. Madre Yasoda fue entonces a llamarlos para que fuesen a comer. Debido al cariño y al amor extático que sentía por Krishna y Balaram, la leche fluía de sus senos. Texto 15. La madre Yasoda dijo: "Mi querido hijo Krishna, Krishna de ojos de loto, ven aquí y bebe la leche de mi pecho. Oh cariño mío, debes estar muy cansado con el hambre y la fatiga de jugar tanto tiempo. Ya no tienes que seguir jugando". Es muy bella esta parte, porque fíjense que aunque estamos en universos materiales, todo es trascendental, porque todo viene de Krishna. Y por eso, en ese sentido, porque todo viene de Krishna, aún está Yoga Maya, que es con la que se realiza toda esta energía material, es trascendental.
si nos ponemos a analizar, sigue siendo trascendental. Porque, aunque no estamos en Goloka Brindavan, que es otra cosa, es absolutamente imposible hacer una comparación. Aunque no estamos en Goloka Brindavan, estamos en planetas materiales, en energía marginal. Y por eso podemos ver, aún estando en universos materiales, vestigios de lo que es la trascendental energía de Krishna. Y lo digo porque precisamente con mi esposa, que se llama Yasoda Gopala, tenemos una bebé de 8 meses que se llama Krishna Gopali. Y cuando Krishna Gopali tiene hambre, Yasoda sabe, mi esposa sabe, porque los pechos se le llenan de leche. Los pechos se le llenan de leche y la niña no necesita muchas veces llorar porque Yasoda sabe que cuando en los pechos hay leche es hora de comer. Entonces solamente toma la niña, le da pecho y todo fluye con esa alimentación. Entonces todo es perfecto. Krishna nos da la oportunidad aún de ser almas condicionadas y con todos los anartas, todos los defectos, todas las proclividades que tenemos de disfrutar mal y de estar apegados a los sentidos y de no poder controlar nuestra mente. Aún así, Krishna entrega su misericordia en todos esos detalles increíbles, porque, digamos, nosotros podemos tener amor por hijos, podemos tener amor por la mamá, por el papá, podemos tener amor conyugal por otra alma que aunque también está en un cuerpo material, es una chispa divina, es parte y porción de Dios y podemos sentir algún vestigio de amor. Ahora imagínense ustedes el amor de la madre Yasoda por Krishna en, en, en Goloka Vrindavan. Es una cosa muy bella, muy bella. Y que Krishna haya dejado acá toda su energía en estos planetas materiales, viviendo sus pasatiempos, es lo que nos permite a nosotros tener el acercamiento a todos esos lilas. Y si nos ponemos a mirar los detalles, los lilas de Krishna no han pasado. Los lilas de Krishna siguen pasando. El tema es que no tenemos los ojos para poderlo ver. Y como dicen los maestros, Goloka Brindavan no es solo un lugar, es un estado de conciencia y nosotros en los templos, en las casas, donde los convertimos precisamente en un templo también. Porque las casas de los Vaishnavas, las casas de los devotos no son casas ordinarias. En las casas de los Vaishnavas siempre está Krishna, en sus altares, en sus cocinas, en sus habitaciones, con todos los cuadros, con todas las cosas. Uno entra a una casa de un devoto y no es una casa, no es una casa realmente, es un templo, porque por todo lado está Krishna, por todo lado está Krishna en la música que escuchan, en los libros que hay en la biblioteca, en el olor a incienso, ese olor a prasada que ese alimento es característico, porque los ingredientes y la forma de prepararse es muy característico. Así sea una comida vegetariana en una casa que no sea de devotos, se siente que no es prasada. Entonces Krishna está en todo, está su energía ahí. Y los Vaishnavas no dejan que esa energía se vaya. Y esa es la magia del Vaisnava, esa es la magia del devoto, que siempre le está entregando a uno Krishna en todo, en el aroma del prasada, en la visión cuando uno ve los cuadros, las deidades, cuando uno ve la decoración estilo hindú, cuando uno los ve vestidos, cuando los escucha hablar acerca de Krishna siempre, todo el tiempo. Entonces uno se está alimentando no solo por la boca, al estómago, uno se está alimentando con lo que ve, con lo que huele, con lo que oye, con lo que se siente el ambiente de Krishna. Entonces es muy bello, porque aunque no estamos en Goloka Vrindavan, ni mucho menos, sí podemos experimentar lo que es Goloka Vrindavan, un poco de lo que es Goloka Vrindavan. Y por eso es que Srila Prabhupada dice
que los templos y las casas, que son como templos, son las embajadas o consulados de Goloka Brindado. Recordemos que los consulados y las embajadas a nivel legal son parte del país. Por ejemplo, Colombia es el país que lo encierra en sus fronteras y ese territorio colombiano es soberano. Pero hay un territorio colombiano en cada país también, y es la embajada y el consulado. Entonces, ese territorio colombiano en cada país no es el país en el que está. Por ejemplo, digamos el consulado de Colombia en China. Ese consulado así está en China, ese consulado no hace parte de China. Ese consulado hace parte de Colombia. Entonces, eso es lo que explica Srila Prabhupada. Él dice, ese templo no es Kali Yuga y ahí no puede entrar Kali Yuga. Así parezca que entra Kali Yuga, no entra Kali Yuga, es Goloka Vrindava, es el mundo espiritual. Por eso cuando uno está en un templo o en la casa de los devotos, que siempre son templos, está absolutamente protegido. Y de ahí la importancia del sadhusanga. Uno no debería ir a otras casas, uno no debería ir a otros lugares, uno no debería hacer otro tipo de turismo, sino siempre estar conectado con esa red de Srila Prabhupada y de nuestro Gurudeva, esa red de protección que hay. Porque a veces uno, digamos, uno relativiza el proceso de conciencia de Krishna, pero el proceso de conciencia de Krishna es absoluto, es absoluto. ¿Qué es relativizar? Que yo cojo de conciencia de Krishna lo que me conviene de acuerdo a mis anartas o de acuerdo a mi personalidad, ese ego falso. Entonces yo digo, no sabe qué, yo sí escucho música de Krishna y todos sus pasatiempos y sus canciones y los Vedas y los Puranas, pero los fines de semana yo me escucho mi musiquita y me como mi boga y me voy a mis centros comerciales y a hacer esas cosas. Digamos que en el nivel de un devoto que apenas está iniciando, está bien. Y uno debería ser muy abierto en eso y muy abierto con los demás en eso y muy flexible con los demás en eso. Hay que tener mucho cuidado que yo no estoy criticando a las personas que lo hacen. Yo estoy hablando por mi proceso, lo que a mí me ha funcionado y lo que debería hacer que uno avance más, porque llega un momento en que uno ve la conciencia de Krishna como una religión más y lo relativiza y muchas veces lo relativiza tanto que de acuerdo a sus anartas llega hasta romper principios relativizándolo. Por ejemplo, uno a veces oye personas que siguen de algún modo la conciencia de Krishna y dicen, no, sí, a mí me gusta la conciencia de Krishna y es muy lindo y todo, pero a mí me gusta la marihuanita y la marihuana es trascendental también y es espiritual porque todo es de Krishna, pero estamos relativizando el proceso y poniendo el proceso de acuerdo a mis proclividades y de acuerdo a mis argumentaciones. Pero la conciencia de Krishna es tal como es absoluta, no es relativa. Yo no puedo relativizar para acomodarla a lo que a mí me gusta o lo que yo creo que es y de acuerdo a mi personalidad, a ese falso ego, a ese ahankara. Entonces, ese falso ego y esa falsa identificación y esas proclividades hace que yo relativice. Pero resulta que la conciencia de Krishna es absoluta, es tal como es. Yo no puedo con el paso del tiempo decir, no es que como el tiempo va pasando, entonces hay que adaptar la conciencia de Krishna al tiempo, entonces hay que tomarlo más chévere, no sé qué. Parece chévere, pero no es chévere. Chévere sí es vivir la conciencia de Krishna como es. Eso sí es chévere porque en últimas, haciendo las cosas como son, obedeciendo como es, llevando la conciencia de Krishna sin relativizarla, sino tomándola absolutamente y no acomodándola como a mis caprichos. Entonces sí voy a poder disfrutar de esas velocidades porque voy a poder avanzar. Si yo no avanzo, no voy a poder hacer esto.
Y es avanzar en sadhusanga con los devotos que me inspiran, con esos devotos que de verdad están tan adelantados que yo digo, uy, yo quiero ser así. Ese es el refugio que yo debo tomar. Y ahí es donde yo voy a poder probar la miel sin estar lamiendo fuera de la botella, sino poder de verdad probar la miel, porque si no mi proceso va a ser muy lento, muy lento. Entonces ese sadhusanga no es cualquier sadhusanga. Por ejemplo, aquí a los devotos del templo les decimos, porque a veces le dicen a uno, Raúl, me voy a ir a ver una película, a comer pizza con unos devotos de yo no sé quiéncito, de por allí, porque tienen nombre espiritual o porque a veces cantan el santo nombre. Y eso no es sadhusanga en estricto sentido. Sadhusanga es estar en asociación con los devotos, pero haciendo cosas de devotos, siempre haciendo cosas de devotos, porque debemos tomar la conciencia de Krishna absoluta, no como una religión más, que a veces voy al templo o que estoy en el templo, pero también hago cosas karmis dentro del templo y cosas así. Cuando yo voy flaqueando en esos detalles, porque la vida espiritual está llena de detalles, que entre más detalles yo le sume de vida espiritual, más detalles, más detalles, más detalles, más detalles, más detalles, más detalles vaya puliendo, voy a poder avanzar y voy a poder tener esa experiencia espiritual, esa experiencia de conciencia de Krishna. Pero, pero cuando uno va descuidando los detalles, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de la música. Digamos, uno no debería escuchar otra música, sino de Krishna y de los devotos que le cantan a Krishna. ¿Por qué? Porque dice Srila Prabhupada que uno va adquiriendo las cualidades de las personas a las que le consume uno sus productos. Entonces, por ejemplo, en estos días alguien me decía, venga, usted no escucha otra música. ¿Usted por qué no escucha, digamos, música que también es buena y es bondadosa, de blues, jazz, country, música así, que es muy gomela y suena bonito? Me decía en la oficina, ¿y usted por qué no escucha también esa música? Entonces yo le decía, "Vea, es que mi abuelo espiritual, Srila Prabhupada, dice, cuando uno consume la música de otros, de otras personas que uno no sabe quiénes son, digamos, puede ser una persona que produce blues, que es música muy bonita, agradable al oído, uno no sabe quién es esa persona, si fuma, si toma, si es promiscua, uno no sabe si es iracunda o estuvo deprimida o quién sabe qué sentimientos tiene y todo eso influye en la energía de uno, porque uno le está consumiendo la energía que esa persona imprimió en esa obra, imprimió en ese cuadro, en esa música, en esa comida. Por eso el Vaisnava no es vegetariano y ya. No, el Vaisnava no solo es vegetariano, sino que va más allá, pule más sus detalles, perfecciona más el detalle. Entonces ya no es solo una comida vegetariana, sino que lleva todos los mantras que uno está cantando o escuchando mientras cocina. Y además, todos los mantras al ofrecer. Y no solo eso, se convierte en prasada en ese momento porque ese alimento se convierte en misericordia, que es lo que literalmente significa prasada, en misericordia de Dios. Y come uno los remanentes de Dios. Entonces no es solo comida vegetariana, es misericordia divina, ya es un alimento trascendental. Entonces uno podría decir, no, pero es que es comida vegetariana. Y nosotros somos vegetarianos y ya, entonces comamos comida vegetariana y ya. No, hay que ir puliendo los detalles cada vez más, cada vez más. Y si son alimentos orgánicos, mejor. Y si son alimentos que donaron al templo de otros, mejor. Si no, pues no hay problema. Igual, se convierte en prasada, pero fíjese que hay que perfeccionar cada detalle, perfeccionar cada detalle. Entonces, no hay que leer libros que no sean de conciencia de Krishna tampoco. Porque, digamos, si yo leo un libro de filosofía, digamos, de Franz Kafka, ese señor, ¿quién era?
Pudo haber sido un depresivo, pudo haber sido una persona tal vez atea, pudo haber sido una persona que tenía ciertas proclividades, ciertos anartas. Y cada vez yo debo limpiar más, 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 limpiar más, decantar más, decantar más, decantar más. Y esa decantación se hace cuidando cada detalle, para que de verdad ese templo o esa casa que yo habito, si sea una embajada, si sea un consulado de Goloka Brindavan, porque Goloka Brindavan es absolutamente puro. Entonces los detalles deben estar más ajustados hacia apuntar a esa pureza. Es muy importante cuidar los detalles. Sigue en el texto 13. Krishna y Balaram se habían apegado tanto a su juego con los demás niños que no regresaron cuando Rohini los llamó. Entonces ella envió a Yasoda a buscarlos, así ya lo habíamos leído, vamos en el texto 15. Madre Yasoda dijo, mi querido Krishna, Krishna, el de los ojos de loto, ven aquí y bebe la leche de mi pecho. Oh cariño mío, debes estar muy cansado con el hambre y la fatiga de jugar tanto tiempo. Ya no tienes que seguir jugando. 16. Mi querido Baladeva, alegría de nuestra familia, por favor ven inmediatamente con tu hermano menor, Krishna. Los dos han comido esta mañana y ahora deben comer un poco más. Texto 17. Nanda Maharaj, el rey de Braya, les está esperando para comer. Oh, mi querido hijo Alaram, les está esperando. Así pues, vengan para complacernos. Todos los niños que están jugando contigo y con Krishna deben regresar ya a sus hogares. 18. Madre Yasoda dijo, además a Krishna, mi querido hijo, llevas todo el día jugando y tienes todo el cuerpo cubierto de polvo y arena. Así pues regresa, ven a bañarte y a asearte. Hoy la luna está en conjunción con la auspiciosa estrella de tu nacimiento, por lo tanto sé puro y da vacas en caridad a los brahmanas. Texto 19. Mira a todos tus amiguitos que son de tu misma edad, están muy limpios y sus madres les han adornado con hermosas alhajas. Debes venir aquí y una vez que te hayas bañado, que hayas tomado tu almuerzo y estés bien adornado con alhajas, podrás volver a jugar con tus amiguitos. Texto 20. Mi querido Maharaj Pariksit, llevada de su intenso amor y cariño, Madre Yasoda, la madre de Krishna, consideraba a Krishna, que era la expresión máxima de toda opulencia, su propio hijo. Así tomó a Krishna y a Balaram de la mano y les llevó a casa, donde cumplió con sus deberes, bañándoles y vistiéndoles y dándoles de comer. Texto 21. Sisukadeva Goswami continuó. Cierto día, considerando los grandes trastornos vividos en Brindavana, todos los pastores de vacas adultos, bajo la dirección de Nanda Maharaj, se reunieron para tomar medidas destinadas a acabar con los constantes trastornos que sufría Braya. Texto 22. En aquella reunión de todos los habitantes de Gokula, un pastor llamado Upananda, que era el más maduro en edad y en conocimiento y que tenía mucha experiencia en consideraciones de momento, circunstancias y país, hizo la siguiente sugerencia para el beneficio de Krishna y Balaram. Upananda dijo, mis queridos amigos pastores de vacas, si queremos hacer un bien a este lugar, Gokula, debemos irnos de aquí, pues ya hemos visto que constantemente surgen causas de perturbación y que todas ellas son intentos de matar a los hermanos trascendentales. Texto 24. De alguna forma, por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, el niño Krishna se salvó de las garras de Rakshasi Putana, de la Rakshasi Putana.
que estaba dedicada decidida a matarle. Después, y de nuevo por la misericordia de Dios Supremo, no fue aplastado por la carreta de mano y que se desplomó sobre él. Y de nuevo, el demonio Trinabarta, en la forma de un torbellino, se llevó al niño por esos peligrosos cielos para matarle. Sin embargo, cayó y se estrelló contra una roca. También en ese caso, por la misericordia del Señor Vishnu o de sus sirvientes, el niño volvió a salvarse. Decía entonces este habitante de Gokula, anciano, sabio, decía que esa era la sugerencia, viéndolo desde el punto de vista de la protección de los hijos de Yasoda y Rohini. Entonces, ahí vemos cómo los habitantes de Vrindavan, los habitantes de Gokula, tienen esa velocidad de protección. Esa es una velocidad también, querer proteger, como ese Vatsalya rasa, ese, ese raza paternal, porque no solo Nanda Maharaj y Yasoda tienen ese raza en Gokula o en Goloka Vrindavan, ¿no? O donde esté desarrollando su pasatiempo Krishna en ese momento, sino que precisamente en uno de los pasatiempos, cuando una madre le dice a Yasoda que gran fortuna tener el hijo que tiene, la madre Yasoda le dice, es que Krishna no es solo mi hijo, es el hijo de todos acá. Entonces ese raza, ese amor paternal, maternal, lo viven todos los adultos. ¿Te va a esperar a Inés o ahí solo? Entonces, hay alguien que abrió el Que si no micrófono. viene, ¿Alguien quiere decir está algo ahí en el ocupada. micrófono? Algo le pasa. Maharaj Priyanti, puede cerrar el micrófono. Ya, Maharaj, muchas gracias. Entonces, texto 26. El otro día, sin ir más lejos, ni Krishna ni ninguno de los niños que jugaban con él murieron pese a la caída de los árboles, aunque estaban muy cerca, o incluso entre los dos árboles. Eso también debemos considerarlo. Misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Todo es perfecto y Krishna, con su gran energía suprema, va haciendo todo perfecto y es el supremo controlador de los tres mundos materiales y es el supremo controlador de los universos espirituales. Siempre está controlando. ¿Quién puede hacer algo así? Ni siquiera el, el, el más grande de los semidioses, como el señor Brahma, el creador o el señor Shiva, podrían hacer algo así, siendo sus energías también. Pero Krishna, la suprema personalidad de Dios, controla cada detalle, cada detalle. Por eso se dice que no se mueve una hoja en ninguno de los universos sin que Krishna lo permita y sin que Krishna lo controle. Y asimismo, fíjense que se cayeron esos árboles de forma estrepitosa y había niños al lado y aún en el sitio donde cayeron los árboles y no les pasó nada, todo perfecto. Entonces, todos esos siniestros han sido causados por algún demonio. Sigue hablando el sabio, sigue hablando el anciano, cuya identidad desconocemos. Siguen pasando siniestros por demonios cuya identidad desconocemos. Antes de que venga aquí a causar más molestias, debemos irnos con los niños a otro lugar hasta que esas perturbaciones dejen de producirse. Texto 28. Entre Nandesvara y Mahavan hay un lugar llamado Brindavan. Es un lugar idóneo porque en él hay abundancia de hierba, plantas y enredaderas para las vacas y demás animales. Tiene hermosos jardines y altas montañas y ofrece muchos recursos para la felicidad de todos los gopas y gopis.
así como para nuestros animales. Por lo tanto, vayámonos inmediatamente hoy mismo. No hay por qué esperar más. Si están de acuerdo conmigo, preparemos los carros de bueyes, situemos las vacas por delante y vayámonos. Texto 3. Tras escuchar el consejo de Upananda, los pastores de vacas lo aceptaron por unanimidad. Muy bien, decían, muy bien. Entonces resolvieron sus asuntos domésticos, subieron a los carros sus ropas y demás objetos y partieron inmediatamente hacia Brindavana. Recordemos que Brindavana se llama así porque se plantó en uno de los pasatiempos Tulasi, Tulasi Devi, que es la misma Brinda Devi. Está lleno de Tulasi, está lleno de Brinda Devi, de la energía de Brinda Devi. Por eso recibe el nombre de Brindavan, ese pueblo, esa población. Entonces, cuando Upananda, para rescatar también algo importante de acá, que era el más anciano y el más sabio de su comarca, fíjense que ahí hay grandes sabios, hay grandes maestros, hay grandes personalidades, pero se siguen los pasos de ese sabio, se respeta la, la jerarquía, se respeta la jerarquía, entonces se escucha y se obedece. Entonces, es un valor muy lindo que se ha perdido ahorita mucho. Las personas que son más jóvenes, a veces también se ve entre los devotos, hay devotos que son muy jóvenes y que creen que porque hemos leído algún libro o hemos hecho algún servicio, alguna cosa, no respetamos a los devotos mayores la mayoría de las veces y se ha perdido mucho la etiqueta, se ha perdido mucho ese respeto y esa etiqueta de primero ofrecer, así ese devoto no cante, o el devoto joven cante más bonito, o sepa más canciones, de ofrecerle la mridanga, ofrecerle los cártalos, darle el cancionero. Se ha perdido mucho esa etiqueta y eso hace parte de esos detalles de los que hablábamos anteriormente que hay que cuidar porque no los podemos relativizar o decir que porque los tiempos han cambiado ya no. No, es que la verdad no es relativa. Yo no puedo decir que porque el tiempo ha cambiado y porque ya pasaron 20 años que no es nada en relación a la historia. 20 años no es nada, menos 20 años de este plano material en planetas intermedios. Podemos decir que cambian las cosas y relativizar la conciencia de Krishna y la etiqueta. Entonces, fíjense el respeto a los mayores, lo importante que es, el detalle tan importante que nos entrega Krishna en su Srimad Bhagavatam en este texto. Entonces, muy importante respetar a los sannyasis, respetar a los devotos mayores. No importa que otro devoto cante más bonito, no importa que otro devoto hable más bonito, siempre hay que ofrecerle los libros, la clase, los instrumentos para que cante a los devotos mayores. Eso dice la etiqueta Vaishnava, que proviene de todo este conocimiento también. Ya si el devoto mayor dice, no, cante usted, o cante usted, o cante usted, o lea usted, eso ya es otra cosa, pero siempre no perder la etiqueta, muy importante. Y los devotos mayores también digamos, los sannyasis y los acharyas son muy conscientes de que no siempre deben cantar ellos. Así sea el sannyasi, así sea el acharya, para también darle diversidad a los programas. Ellos saben digamos, siempre escuchar a la misma persona en las clases o en los cantos es muy lindo porque son los acharyas, pero a veces, de vez en cuando, darle la oportunidad a otro Vaisnava, a otro devoto que cante, que lea también, que da una clasecita, también le da como diversidad, y le da como dinamismo a la prédica, es muy lindo también. Entonces, fíjense que ahí es el devoto mayor, el acharya o el sannyasi el que decide hacerlo, pero no por darle diversidad
ignorarlo o no darle el lugar que merece. Es muy importante respetar la etiqueta. Y fíjense que en Gokula y en Brindavan no es diferente, nos lo muestra Dios mismo. Es tan importante respetar la jerarquía de los acharyas y de los maestros que Krishna mismo tiene maestros espirituales. Cada que viene, señor Chaitanya, maestro espiritual, Sandipani Muni, el señor Krishna con maestros espirituales también, recibiendo consejo de los mayores, siempre, siempre, con maestros espirituales, siempre, recibiendo iniciación de maestros. Entonces es muy importante respetar esa jerarquía, no relativizar esa parte, porque a veces uno piensa, no, pero es que yo ya la tengo clara, yo ya me leí tantos libros, o yo ya canto tantas rondas, yo ya no necesito respetar esa jerarquía, no. Es muy importante hacerlo, porque todos esos detalles hacen parte de la construcción. Es como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo del edificio. Digamos, cuando uno va a construir un edificio y uno es, digamos, ingeniero, va a la universidad a estudiar ingeniería, o los arquitectos cuando van a la facultad de arquitectura, a ellos les enseñan que son tantos bultos de arena, tantos bultos de cemento, tantos bultos de gravilla para hacer unas bases y unas columnas. Entonces ellos tienen que obedecer la autoridad, no la pueden relativizar en algo tan delicado como es esa construcción. Entonces si el ingeniero dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a utilizar gravilla, voy a utilizar, digamos, pantano, porque a mí se me ocurrió. Entonces voy a utilizarlo así y voy a hacer ese edificio de 38 pisos. El edificio se va a caer o va a sufrir averías o va a haber problemas estructurales. Él no puede relativizar ese conocimiento. Así, en nuestra rama del conocimiento, que es la ciencia espiritual, la ciencia trascendental del Bhakti Yoga, la ciencia de la autorrealización, como lo llama Srila Prabhupada, que es la ciencia espiritual, no es diferente. Nosotros debemos respetar las fórmulas, respetar los Puranas, los Vedas, los Upanishads. Y digamos, si hay unas enseñanzas y hay unos detalles que debemos cuidar, debemos pulir esos detalles, perfeccionar esos detalles y aplicarlos, sin darle tanta mente y sin argumentar tanto. A veces uno en los templos argumenta mucho. No, bravo, pero ¿por qué este servicio? No, bravo, pero ¿por qué 16 rondas? No, pero todos los días Ana. No, pero ¿para qué tanta etiqueta? ¿Para qué tanta complicación? Obvio que se necesita. Nosotros vemos ese edificio parado, 38, 40, 50, 60 pisos. Nosotros no entendemos cómo dura 30, 50, 100, 200 años parado, pero sabemos que está parado y disfrutamos de su estructura. De la misma forma, nosotros no tenemos que saber y que nos tienen que explicar cada detalle y sobre todo todos los días explicarnos lo mismo, que hay que seguir unas instrucciones y que hay que seguir una etiqueta, un sadhana, hay que hacer los cantos, hay que estar en las clases, hay que respetar todo lo que tenemos que respetar para que ese edificio sea bueno. Sea bueno, cada detalle es importante, cada detalle suma. Por ejemplo, las ventanas del edificio tienen su función, la tubería tiene su función. Imagine que el arquitecto diga, no, pero es que sin tubería, a mí no me gustan los tubos, que él diga, a mí no me gustan los tubos y no le va a poner tubos al edificio, pues no entra agua ni sale agua. Imagínense, no se puede habitar el edificio. Es lo mismo con todos los detalles. La ropita devocional en los programas es muy importante. Las madres con su ropita, los devotos con su ropa, la fila, ojalá la sica. Bueno, tantos detalles. No es fanatismo, es pulir los detalles, es pulir los detalles, cada vez más pulir los detalles para apuntar a esa ciencia, a que podamos practicar bien esta ciencia, no como cualquier religión, sino como ciencia. Entonces, fíjense que cuando este anciano habla, ven ellos que sus palabras tienen mucha sabiduría, porque están llenos de esa sabiduría y ese ejemplo que da este sabio, este anciano, y le creen y lo siguen. Entonces toman inmediatamente sus enseres y se van.
de Gokula hacia Brindavan. Entonces, cuando todos los ancianos, mujeres y niños con todo el mobiliario doméstico estuvieron en los carros de bueyes, y una vez que las vacas estuvieron frente a los carros, los pastores de vacas tuvieron la precaución de empuñar sus arcos y flechas y de hacer sonar sus cuernos. Oh rey Parixit, de esa forma, acompañados del sonido de los cuernos, los pastores de vacas con sus sacerdotes comenzaron el viaje. Entonces, digamos que todo esto que se está diciendo en esta lectura del Srimad Bhagavatam, fíjese que es para uno. O sea, uno debe ser muy pulido en su proceso, pero si ve que alguien no está siendo tan pulido en su proceso, no hay que pararle bolas a eso, no hay que ponerle cuidado a eso, porque uno está tan ocupado en su proceso puliendo sus detalles que no hay tiempo para mirar los detalles de otros. Y fíjense que acá en este texto, cada uno está haciendo su rol. Cada uno cogió sus enseres, los pastores que se encargan de las vacas, entonces se encargaron de las vacas, las personas que se encargan de transportar, se encargan de transportar las cosas, los que se encargaban de empacar las cosas, se encargaron de empacar sus cosas, haciendo el rol que hay que hacer. Por eso cada uno debe ocuparse en su proceso sin fijarse en el proceso de los otros. Todo lo que uno aprende en las clases y todas las instrucciones que se dan son para uno. Porque si uno se pone a mirar cómo lo está aplicando el otro, tiene dos perjuicios. El primero es que está perdiendo su tiempo preocupándose de mirar los detalles del otro. Y segundo, lo está criticando. Entonces es doble perjuicio. Hay que ocuparse en cada uno en su proceso, en su rol. Su rol en el templo, digamos, o su rol en su casa. Porque, digamos, si el cocinero dice, no, es que yo me voy a ir a hacer la puya, está descuidando su rol de cocinero, su servicio, a no ser que ese día no haya ido el puyar y le digan, venga, haga la puya rápido y después se va a cocinar. Eso es otra cosa. Por eso uno también en su proceso debe ocuparse de su proceso, de pulir sus detalles, no de pulir los detalles del otro, a no ser que sea el presidente o el comandante del templo, que ese sea su servicio, estar pendiente del proceso de los otros, ahí sí, de resto cada uno en su proceso, muy importante, aquí no lo enseñan los Brajavasis. Entonces las esposas de los pastores montadas en los carromatos iban muy bien vestidas, con ropas de excelente calidad. Sus cuerpos, y en especial sus senos, estaban maquillados con polvo cúrcuma fresco. En el camino se deleitaban en cantar los pasatiempos de Krishna. Muy complacidas de escuchar los pasatiempos de Krishna y Balaram, Madre Yasoda y Rohini Devi, para no separarse de Krishna y Balaram, ni por un momento se subieron con ellos en un carromato. En esa situación, todos tenían un aspecto muy hermoso. 35. De ese modo llegaron a Brindavan, donde la vida es agradable en todas las estaciones. Así dispusieron un lugar donde vivir provisionalmente, formando una media luna con sus carros. Bueno, voy a volver un poquito al texto 34, que no quiero que se nos pase por alto algo. Y es que dice, no, el texto 33, cuando dice cómo estaban vestidas las madres, con ropas de excelente calidad, saris, y los cuerpos estaban maquillados y adornados para deleitarse en el camino cantando los pasatiempos de Krishna. Entonces fíjense lo bello. Las esposas de los pastores no se vestían de cierta forma para, digamos, su deleite o su orgullo. Se vestían para Krishna y de ropas apropiadas. Digamos que en estos tiempos, los mismos devotos y las madres, vamos muchas veces vestidos de jeans o con faldita o con pantalones apretados o con ropa que no es devocional, y esos detalles son importantes también. Uno piensa que no, que es forma y que no hay una esencia ahí, que no hay una importancia, pero sí la hay.
porque es que es relativizar también el proceso. Muchas veces con escotes o los hombres a veces vamos vestidos con chaquetas muy opulentas de marca o con pantalones así rasgados o cosas así porque está de moda. Digamos que eso está bien para afuera si uno, digamos, tiene esos gustos, pero en el templo, digamos, no es tan apropiado. Y la etiqueta Vaishnava lo dice. Primero, porque, digamos, hay fuego, muchas veces pasan fuego. Digamos, en el arte, recordemos que se pasa fuego. Y las ropas, se explica en la etiqueta Vaishnava, las ropas que no son devocionales normalmente son muy inflamables o son de materiales que atraen el fuego y puede haber algún accidente o puede desviar la atención, digamos si son ropas muy llamativas y yo estoy digamos en mis mantras y todo lo veo como Krishna, paro la vista en ciertas ropas que son muy llamativas y ya puede haber una desconexión, porque digamos la mente es así. La mente es así, digamos, al menos yo no tengo la pureza de estar cantando mantras y que nada me desvíe la atención de los mantras, no. Uno es muy mental. Entonces ya vio una ropa sugestiva y ya se desvió la mente. Entonces la idea es que todos estemos como en la misma frecuencia, que los detalles se cuiden para que sea más perfecto. Fíjense que Krishna cuida cada detalle, su marca Srivatsa, su joya Kaustuba, su ropa amarilla, su pluma de pavo real, sus pies adornados, su cascabel, ¿cómo es que se llaman sus alforcas? Bueno, tantas cosas, ¿cierto? Cuida mucho sus detalles, nosotros debemos seguir. Los detalles. Y los maestros nos enseñan también detalles. Cuando hemos visto a Gurudeva vestido de una forma digamos, que no es devocional, o sin tílaca, o sin tener su zika, o sin cuidar la etiqueta, sin respetar todo. Debemos seguir todos esos detalles, son muy bellos, porque esos detalles son para Krishna. Pero en nosotros, si vemos a alguien que no lo está haciendo, no hay que criticar, a no ser que nos pregunten o que esa persona, digamos, tengamos la confianza con esa persona y el amor digamos, la amabilidad de decir alguna instrucción con mucho amor, pero no en forma de crítica porque podemos hacer antes un mal, podemos antes digamos, eh, desalentarlo o que esa persona se sienta criticada, se sienta rechazada. Es muy importante ser muy amorosos con las instrucciones que damos, sobre todo si tenemos también como la confianza y ya nos hemos acercado de una forma amorosa, hay algún vínculo, ahí sí dar alguna instrucción es muy importante, porque si es una persona que llega de primera vez o que apenas está yendo y yo no tengo ningún vínculo todavía y solo critico, puedo, digamos, ofender su proceso. Por eso se dice que hay que ser muy estricto con uno y muy flexible con los demás. De modo, de ese modo, llegaron a Brindavan, donde la vida es agradable en todas las estaciones. Allí dispusieron un lugar donde vivir provisionalmente, formando una media luna con sus carros. Muchos detalles, fíjense tantos detalles. Oh rey Pariksit, a la vista de Brindavan, Govardhan y las orillas del río Yamuna, Krishna y Balaram sintieron gran placer. 37. De ese modo, Krishna y Balaram, actuando como niños pequeños, balbuceando sus primeras palabras, daban placer trascendental a todos los habitantes de Braya. Con el paso del tiempo crecieron lo bastante como para cuidar los terneros. No muy lejos del lugar en que vivían, Krishna y Balaram, que tenían toda clase de juguetes, jugaban con otros pastorcillos de vacas y cuidaban de los terneros más pequeños. Bueno, aquí quisiera hacer hincapié en algo, resaltar algo muy bello, y es a qué se dedican Krishna y Balaram. Fíjense que ser pastor de vacas, cuidar vacas, limpiarlas, ordeñarlas, cargar la leche,
darles de comer. Puede parecer un pasatiempo o una actividad muy sencilla, pero no, no es nada sencilla ser pastorcillo de vacas. Porque fíjense esto, hay gente que le dice a uno, venga, Prabhu, ¿cómo así que en la India las vacas son sagradas? Cuénteme más de eso. Entonces uno piensa, venga, en la India las vacas no son sagradas. Las vacas son sagradas en todo el mundo. Las vacas son sagradas por naturaleza y por lógica. Y si no, explíquenme ustedes cómo con el excremento de la vaca se pueden hacer los inciensos más finos y que huelen más delicioso. Cómo con el excremento de la vaca se pueden hacer templos, casas, templos grandes que se erigen con boñiga de vaca. Díganme de qué otro ser vivo con el excremento se pueden hacer casas, incluyendo las almas que están en cuerpo de ser humano. Digamos, con el excremento del ser humano, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer inciensos, se pueden hacer casas, templos. Ahora, con el cuero de las vaquitas que se mueren de viejitas, se hacen las mridangas, que suenan maravilloso para cantarle a Dios. Díganme con qué otro ser vivo se pueden hacer, con qué otra piel de ser vivo se pueden hacer mridangas. Creo que hay de otro, pero no es, digamos, como lo común, es con vaca, con el cuero de la vaca. Creo que con cuero de chivo también, pero eso es una excepción. Díganme, bueno, en los gosalas que hay en Brindavan, en Mayapur, en Rishikesh, en esos gosalas que al lado de esas farmacéuticas, la gente compra medicamentos y hay medicamentos que se hacen con orina de la vaca que sirven para curar las enfermedades oculares, pterigios, cataratas. Hay, hay medicamentos que se hacen con orina de la vaca para curar otitis y otras enfermedades de los oídos y enfermedades venéreas. Díganme con la orina de qué otro ser vivo se pueden hacer medicamentos, incluyendo los humanos. Entonces las vacas, y me puedo quedar acá dando más ejemplos de las bondades que nos dan las vacas. Vayamos a los lácteos. Usted tiene un perrito que ese perrito se está muriendo de hambre porque la mamá se murió o está enferma. Usted le da leche de vaca y el perrito vive bien. O a cualquier otro ser vivo, pero de otro ser vivo diferente de la vaca, esos lácteos que da ese mamífero, si es que es de la especie mamífera, de la familia mamífera, no le sirve a otro ser vivo esos lácteos. No le sirven. En cambio, la vaca, la leche de la vaca le sirve a cualquier otro ser vivo, a cualquier otro ser vivo que se quiera alimentar de leche o que necesite alimentarse de leche, le sirve. Las vacas tienen muchas bondades, muchas bondades. Entonces las vacas no son sagradas porque se diga que son sagradas, no, las vacas son sagradas por lógica. Es que la espiritualidad no es así un salto de fe ciego, la espiritualidad que entregan los Vedas es una espiritualidad muy vivible. Entonces fíjense que Krishna y Balaram son pastores de vacas. Entonces, digamos, cuidan como niños pequeños, ya cuando están más grandes, cuidan los terneros, porque ellos son muy, digamos, coherentes con la edad en la que están y todavía no cuidan vacas grandes en ese momento cuando llegan a brindar, sino que cuidan de los terneros. Entonces, fíjense que parece una actividad muy sencilla, cuidar de los terneros y las vacas, pero no es sencilla, es muy trascendental. Y en lo más sencillo está lo más elevado, en lo más sencillo está lo más profundo, lo más intrincado, lo más íntimo. Porque fíjense que ahora a las personas que cuidan vacas, a las personas, a esas personas no les dan un lugar importante. Realmente, sobre todo en Occidente, no se les da un lugar importante, pero deberían tener un lugar importante. Claro que el problema es que las cuidan solamente para explotarlas, ¿cierto? Pero aún así, cuidar una vaca no es una actividad ordinaria, no es una actividad que uno pueda menospreciar. Y mismo Krishna y Balaram lo hacen. Si ellos lo hacen es porque no es cualquier actividad. Es muy bello, es muy bello. De hecho, se dice también más atrás en el canto
tercero del Srimad Bhagavatam, que la verdadera opulencia está en tener vacas, en tener granos. Esa es la verdadera opulencia. El resto de cosas son cosas superfluas, dice el Srimad Bhagavatam en palabras de Srila Prabhupada. El resto de cosas son bobadas externas que sobran. Pero si uno está en esas actividades lindas, bien. Y los devotos lo que hacen es utilizar esos lácteos, es utilizar todos esos derivados de lo que produce la vaca para purificar todo ese proceso productivo de las personas que tienen que ver precisamente con todo ese proceso. Por ejemplo, cuando uno está ofreciendo un incienso en el templo, no solo está haciendo servicio, haciendo ese archana, esa adoración, está purificando todo ese proceso productivo de las personas que fabricaron el incienso, las personas que vendieron la tierra donde la vaca dio la boñiga para hacer ese incienso, los que la transportaron, los que tuvieron que ver con todo ese proceso productivo. Imaginen cuántos cientos de personas participan solamente en una ofrenda y que inconscientemente o conscientemente le están sirviendo a Krishna. Entonces es muy bello todo este proceso. Todo este proceso está lleno de una cantidad de detalles muy bellos. Entonces, en este momento, ya en este texto 37, siendo las 8:30, ya llevamos hora y media, yo quisiera escucharlos porque, digamos, mi anhelo es seguir aprendiendo y seguir interactuando con todos ustedes. Yo sí quisiera que el que quiera o los que quieran nos ayuden también con sus realizaciones acerca de lo que vamos leyendo hasta este momento, en este capítulo 11, eh, acerca de lo que hemos leído, que nos den sus disertaciones, sus opiniones, sus realizaciones. Entonces, a la madre que está moderando, si nos da la oportunidad de abrir los micrófonos de los devotos. Ya, Prabhu, reverencias. Mire, por aquí tenemos un comentario de Maharaj para Mahamsa. Nos dice, actualmente se ve en Harinam las personas vestidas nada devocionales y esto se es vuelto característico en la familia Brinda Parivar y otros misioneros derivadas de Brinda Parivar y con cabello y barba y además tatuajes. Este es de Maharaj, haciendo alusión al texto que nos comentaba sobre las vestimentas. ¿Era el 32, Prabhu? Sí, 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 Sí. sí, muchas gracias, Jai Maharaj, reverencias, gracias, Mataji. Sí, sí, lastimosamente hemos perdido eso sobre lo de la vestimenta, que es tan importante, sobre la vestimenta, que es tan importante, porque digamos, hay aspectos personales que de acuerdo al derecho del libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? De cada uno, está bien que cada uno tenga su personalidad, pero digamos en los Harinam, como en los Harinam es muy importante ser reconocidos como, como, como Vaishnavas representantes del canto del santo nombre del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Y digamos, es muy bello, además es muy estético, cuando todos están con esas ropas tan bellas. En serio, una kurta, un dhoti, un sari, así sea un gopi dress. No, yo no sé mucho de los nombres de los vestidos de las madres, pero sí sé que son saris y gopidres los que usan normalmente y son vestidos muy bellos. Son sencillos, pero son muy opulentos. Digo, son sencillos en el sentido que no es difícil ponérselos, llevarlos es muy cómodo. Yo escuchaba a una profesora de la Universidad de Barcelona, que es profesora de sánscrito, que ella dice en una de sus clases que no hay mejor ropa que un sari. No hay mejor ropa que un sari, porque es cómoda, es ligera, es fácil de llevar, es ágil, digamos que se sienten muy bien. Yo nunca me lo he puesto porque no sé, no hay madre, pero ellas dicen que es muy chévere, es muy lindo. Entonces, ¿por qué no usarlo?
¿por qué no usarlo? Y los hombres también, digamos, un dhoti lo hace sentir a uno libre, puede levantar los pies, puede quitárselo fácilmente, ponérselo fácilmente, es lindo, entonces no cuesta nada y todos tenemos. Entonces sí es muy lindo eso, que en un Harinam, digamos, atendamos el llamado que hace Maharaj de vestirnos así y de llevar los elementos característicos, sí, muy lindo. No sé si hay otro comentario, Mar. Sí, yo quiero. Buenos días. Buen día, Prabhu Bhima. Mis Hoy, reverencias, mi querido Acharya, ¿cómo está? Y mi reverencia a cada una de los devotos y devotas. Qué gusto verlo allí en las clases del Bhagavatam. Me dio mucho gusto saber que iba a dar la